también. Abra su Biblia, hermano, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Hoy vamos a terminar este capítulo, aunque son varios versículos, pero hoy vamos a terminar para que el otro domingo le demos continuidad al capítulo número 4. Entonces, hoy vamos del 20 al 35 y leámoslo, hermano, todos la palabra del Señor en esta mañana y veamos que el Señor nos va a hablar en el día de hoy. Fíjese que aquí está. Gloria a Dios. Ok, dice la palabra del Señor de esta manera. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de Belzebú los demonios echaba fuera. Los demonios. Y habiéndole llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, gracias por tu presencia, Señor, gracias por permitirnos adorarte en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores anda buscando, que le adoren en espíritu y en verdad. Y hoy, Señor, te adoramos, Señor, porque, Padre mío, usted está aquí. Porque, Padre mío, no lo podemos ver, pero usted está aquí. Usted lo prometió estar. Usted lo prometió que estaría en medio de nosotros, en su alabanza. Y hoy te hemos alabado y sabemos que estás aquí. Padre, que mis hermanos, Señor, tengan la certeza de que estás aquí. Ok, puede tomar su lugar, hermanos, siéntense. Yo le he puesto como título a este mensaje, el pecado imperdonable. Si pusieron atención, hermano, que uno de los pecados imperdonables, hermano, es para el que blasfeme en contra del Espíritu Santo. Dice que no tiene jamás, o sea, no hay perdón, hermano, jamás, sino que es reo de juicio eterno. Eso está muy duro, hermanos. Y hoy vamos a ver, hermano, de tanto que se habla en las congregaciones de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, pero que no lo hemos entendido muy bien. Y hoy que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, amén. Así de que decíamos, hermano, que déjeme poner en contexto aquí. La semana pasada hablábamos y decíamos que Marcos nos relata el equipo que Jesús había escogido. Que por cierto, yo en una forma así media sarcástica le puse el equipo perfecto. ¿Cuál era ese equipo perfecto? Leíamos, hermano, nosotros toda la lista que Marcos puso y que empezó a mencionar de uno por uno. Lo que estaba pasando, hermanos, es que el ministerio había crecido. Jesús tenía muchos seguidores. Unos venían a buscar provecho de él, otros venían a buscar su milagro, otros venían
Pero hermano, ahora lo que Jesús estaba haciendo requería de ayuda, requería de apoyo. Y él empezó a mirar, me imagino que empezó a mirar entre las multitudes dónde estaban los que él había de escoger. Y él siempre los llamaba aparte, siempre los llevaba al monte, se apartaba con ellos y empezaba a platicar con ellos. El caso de Simón, que él le puso Pedro, el caso de Andrés, Juan, Zebedeo, y ahí empezó toda la lista. Empezamos a mirar, hermano, también cómo es de que ellos, Jesús los llamó, pero para que estuvieran con él, como dice la Escritura. ¿Por qué iban a estar con él? Porque tenían que aprender de Jesús. Tenían que aprender. ¿Se acuerdan, hermano, en aquella ocasión cuando le preguntaron a uno de los discípulos, oye, ¿tú estabas con él? Cuando Jesús ya lo estaban persiguiendo y le preguntaron a uno de los discípulos, a Pedro creo, oye, ¿tú estás con él? ¿Tú eres uno de los de Jesús? Y esta persona dijo, no. Oh, bueno, pues tu forma de ser te delata. Como que le decía, como que te pareces a ellos. Entonces, estos hombres tenían que aprender, hermano, de Jesús. Por ejemplo, preguntábamos, ¿qué iban a aprender? Iban a aprender, por ejemplo, a ser manso y humilde de corazón. Iban a aprender muchísimas cosas del Señor Jesús, cómo hacía milagros. O sea, Él los iba a preparar, pero era necesario que pasaran tiempo con Él. Es lo mismo, hermano, si nosotros queremos que el Señor use la vida de cada uno de nosotros, tenemos que pasar tiempo con Jesús. ¿Cómo es pasar tiempo con Jesús? Aquí, hermanos, en su palabra. Él es la palabra viviente, Él es el Dios encarnado, que cierto, así le puse a uno de los mensajes también. El Dios encarnado, como lo dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, verbo, la palabra. El verbo era con Dios, la palabra era con Dios. Estaba con Dios y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se vistió de carne, de ser humano, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo decía Juan, lo decían los discípulos. Y San Juan 1:14 dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos testificaban, hermano, lo que ellos habían visto. O sea, ahora, entonces, de la manera que Jesús es la palabra viviente, hermano. Y esto es, cada vez que usted lee la palabra, está leyendo, está pasando tiempo con Jesús. Está meditando en su palabra. Eso es, entonces vamos a aprender mucho de lo que de Jesús. Ahora, hablábamos, hermano, de estos hombres. ¿Cómo eran? ¿Cómo era su temperamento? ¿Cómo era? Y Marcos, hermano, vemos cómo es muy específico y cómo puso la lista. Entonces, empezó a poner ahí uno de los más tremendos, a Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a los que le puso por sobrenombre Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, a Felipe, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás el incrédulo, Jacobo, hijo del Alfeo, Simón, y poníamos que por último al más buena gente, hermano, de todos, que era Judas Iscariote, el que lo iba a entregar. Imagínense con qué equipo el Señor Jesús iba a trabajar. Y tenían que aprender muchas cosas. Es muy interesante, hermano, cómo es de que empezó a reclutar personas. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente de todo? Que hasta el día de hoy Jesús sigue reclutando personas. Jesús sigue llamando a la gente, porque hay mucho trabajo. Hay millones de personas que no han escuchado las buenas nuevas, hermano. Hay millones y millones. Hay lugares donde todavía ni se ha escuchado el Evangelio. Entonces, en una ocasión, hermano, en un lugar a donde fueron, le llamaban, estos son los que trastornan al mundo. ¿Con qué? Con el Evangelio. Y se hablaba mucho de ellos. Pero había muchas cosas que tenían que cambiar. De tal manera, hermano, que Jesús los había llamado, ¿para qué? Para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y también para echar fuera demonios. Para eso los estaba llamando. Y ahora, hermano, comenzando el capítulo número 2, en el 20, Marcos 3:20, hermano, ahora vamos a ver entonces
Yo lo dividí en tres, en 4 puntos, hermano, y pongan atención en cada uno de los puntos, y me voy a ir pasando así, por eso me atreví a hacerlo todo, porque nada más lo dividí en 4 partes, para no durar tanto tiempo, hermano, y que podamos entenderlo de una manera más fácil. Entonces, del 20 al 22, hermano, en los versículos 20 al 22 nos va a narrar, hermano, todos los obstáculos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, número 1, hermano, teníamos a las multitudes. Dice que se agolparon las multitudes. Número 2, estaban los familiares de Jesús, que habían venido por Él. ¿Y por qué habían venido por Él? Porque pensaban, hermano, que Jesús estaba fuera de control, como que Jesús se había vuelto loco. Y entonces vienen los familiares de Jesús y dicen, vamos a ir por Él. Y por último, hermano, tenemos otro obstáculo mayormente tan grande, los escribas, que dice que habían venido ¿de dónde? De Jerusalén. Muy posiblemente venían del Sanedrín, venían del mero cuartel general donde estaban todos los religiosos, hermano. Yo no sé qué diferencia habría entre los escribas y los fariseos, pero estos hombres eran bárbaros, hermano. Estos le llamaban a Jesús endemoniado. Su familia de Jesús le llamaba loco. Estos le llamaban que estaba endemoniado, que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Y las multitudes, hermano, dice que no los dejaban ni comer. Y lo dice bien específicamente, pan. No los dejaban, hermano. Yo creo que me imagino que el Señor Jesús nunca tuvo la oportunidad de sentarse bien tranquilo y a comer con sus discípulos. No, ahí venían las multitudes. Esto se ve vuelto ya un problema muy grave, hermano. Las multitudes se le habían vuelto a Jesús como en peligro hasta de que decíamos hace 2 semanas que lo oprimían. Cuando les mencionó, ténganme lista la barca, porque vienen muchas multitudes. Venían miles, hermano, de diferentes partes. Y venían a buscar. ¿Qué venían? Porque toda la gente, hermano, venía enferma. Y lo mínimo que querían era tocar a Jesús. Porque cuando lo tocaban, dice que todas las plagas y las enfermedades que traía caían en Jesús. Es como si todos los que estamos aquí, hermano, tenemos alguna enfermedad o estamos sufriendo de algo, y luego escuchamos que Jesús está en el Capitolio, y que digan Jesús está en el Capitolio, todos los correrían, hermano, correríamos hacia Él, el mínimo quererlo tocar para ser sanos. Y si eran sanos, hermano. Entonces se había vuelto un obstáculo tan grande, un problema tan grande para el Señor, que a veces tenía que ignorarlos el Señor y decía, no, vámonos, porque yo he venido a predicar el reino de los cielos. Entonces, y así es lo que vamos a estar mirando, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor Jesús se la pasaba tan ocupado y que no había tiempo ni de comer, hermano, hay ocasiones que el ministerio, no hay ocasiones. Los verdaderos ministerios, hermano, los que predicamos el Evangelio, hay ocasiones, hermano, que no hay tiempo, el tiempo se va, a veces no hay tiempo ni para comer. El ministerio requiere de mucho tiempo, hermano, de mucho tiempo. Como ahorita que estábamos en adoración, pasó a mi mente tantos rostros de hermanos que ¿por qué el Señor me los pondría, hermano, en mi mente? Y yo estaba allí y me acordaba o sea, no hay tiempo para nada, hermano. No hay tiempo. Entonces, vamos a ir a ver, hermano. Entonces, ahora, dijimos que venían las multitudes, venían los familiares de Jesús y venían los escribas. Las multitudes, un problema, hermano. Nada más venían y querían un beneficio, nada más. Y muy seguramente después se apartaban y le seguían dando vuelo a la parranda, hermano, a la vida loca. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, entonces, del 20 al 22 nada más quiero que vean, que miremos esto, hermano. Entonces, los familiares de Jesús, ¿quién creen, hermano, que estaba liderando esta comitiva que venía por Jesús? La mamá con los hermanos. ¿Por qué? Porque lo vemos allá en el versículo
¿qué lees? El 31. Viene después sus hermanos y su madre quedándose afuera. Le dijeron, a ver, mándenme llamar a Jesús. Nos lo vamos a llevar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se lo querían llevar? Porque la Biblia dice aquí que cuando lo oyeron los suyos también, vinieron para prenderle. No sé por qué Marcos dice aquí prenderle. Porque decían, está fuera de sí. Como que cuando dice aprenderle quiere decir como que vienen a arrestarlo, como que vienen por él, vienen a reclutarlo. ¿Por qué? Porque se lo van a llevar a la casa y no lo van a dejar salir. Jesús, algo le está pasando. ¿Cómo es de que era nuestro hermanito que jugaba? O sea, ¿se dan cuenta, hermano, que Jesús tenía hermanos y tenía hermanas? Muchos todavía hasta el día de hoy no quieren aceptar esta verdad, que Jesús tuvo hermanos y que tuvo hermanas. Les voy a poner un ejemplo, hermano. Hace muchos años, hermano, pero yo andaba en las cosas malas y me acuerdo que en una ocasión yo no llegué a la casa por 3 días en México. Traía un carrito y me la pasaba para allá y pobre carrito. Y en una Navidad, me acuerdo, venía mi madre, venían mis hermanas y venían mis hermanos. Entonces venían por mí. El propósito de mi madre y de mis hermanas era venir y agarrarme y llevarme a la casa. Porque ya tenía 3 días que no llegaba y andaba de peleonero y andaba haciendo cosas que no estaban bien. Y cuando veo a mi madre que viene llegando con mis hermanas, lo primero que hago, agarro el carrito y me dijeron mis amigos, hey, ahí viene, en una expresión así, hey, ahí viene tu jefa, ya vienen por ti. Dije, no, a mí no me agarran, y me salí, vámonos. Bueno, algo así estaba pasando, nada más que esto era al revés. A mí venían a reclutarme, para llevarme a casa, para encerrarme, porque andaba haciendo lo malo. Esta familia de Jesús, hermano, pensaban que estaba loco. ¿Por qué? Hermano, porque se imaginan haber vivido, ¿a los cuántos años comenzó el ministerio de Jesús? De los 30 para adelante. 30 años viviendo, usted teniendo su hermanito, los que estamos aquí. 30 años viviendo con sus hermanas, su hermano. Y de pronto Jesús empieza su ministerio y empieza a decir que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Y empieza, ¿qué pensarían? ¿Qué pensaron sus familiares? Dijeron, no, ese está loco. Y querían llevárselo a casa. Ahora Jesús ya no tenía nada más un problema con los fariseos. Ahora eran 3. Eran las multitudes que se le agolpaban. Era la misma familia. Era, hermano, los escribas, ahorita vamos a verlo. ¿Y qué era lo que pensaban de Jesús? O sea, era tanto. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto, hermano? Mire, cuando uno viene, hermano, el Señor viene, nos alcanza en su misericordia. La primer lucha que vamos a tener, hermano, es en casa. La misma familia. Nos va a decir, ¿estás loco? Dijo, como quiera, aquí vemos puros aquí vemos puros mayorcitos, conocidos. En una ocasión, cuando el Señor tuvo misericordia de mí, lo primero que escuché a mi esposa decir por teléfono y hablando con una de sus hermanas, diciendo, ya se me descontroló. Ya no sé qué voy a hacer con él. Ahora resulta que ya es hermano. Y se me va cada 8 días. Yo no sé qué ir a hacer, pero se va. Y empezaba a notar que mi vida cambiaba. Al tercer día, hermano, dejé de escuchar música mundana. Por cierto, si hay alguien aquí que sigue escuchando música mundana, más vale que le pare, porque el Señor lo ve todo. Yo le paré a los 3 días, hermano. A mí me gustaba tener siempre un ruidazo, pregúntenle a mi esposa. Me gustaba el tamboreo ese, pum, pum, pum. Bueno, hermano, a los 3 días dejé eso. Batallé más para dejar la tomadera.
empecé a portarme bien. Ya no era esa persona borrachita. Ya empezaba a cuidar a mi esposa, cuidaba a mis hijos, cuidaba todo. Pero aún así, hermano, en este caso, mi esposa amada y chula que está aquí, me decía que andaba descontrolado. ¿Sabe qué me decía el diablo, hermano? Venía a mis oídos, decía, pórtate mal, para que vean, vuelve a ser el que eras. Dije, no, para que vean. Sus hermanos molestos, que ya se hizo un aleluya y que ahora esto otro y que ahora esto otro y que ahora ya es de los hipócritas. O sea, pensaban que estaba desquiciado, hermano. Imagínense lo que pensaba de Jesús. Más o menos le estoy dando una idea. Y me acuerdo en una ocasión, mi linda, bella esposa me dijo, o prefieres tu iglesia, prefieres ir allá o prefieres tu familia. Me quedé calladito, no dije nada. Seguí orando al Señor. Y esta hermosa señora no tardó en llegar 6 meses a los pies del Señor. Pero todo comenzó con un testimonio. Pero lo que les quiero decir, hermano, que el ataque empieza en la misma casa. Si alguien, hermano, yo les aseguro que todos los que estamos aquí tuvimos ese problema. Enfrentamos esa situación y la seguimos enfrentando, porque la familia tenemos bastantes. Entonces, ahora imagínense, allá en mi pueblo, hermano, le llaman a donde van y meten a las personas, se le llama anexo. Aquí creo es un centro de rehabilitación, ¿no? Para que la persona bueno, más o menos algo así. Querían llevar a Jesús porque pensaban que estaba fuera de sí. Otras versiones dicen que pensaban que estaba fuera, que estaba loco. Versículo 21. Ahora, hermano, vamos con lo que decían los escribas. Los escribas venían de Jerusalén. Posiblemente venían de allá del Sanedrín. Pero venían con todo, hermano, en contra de Jesús. Porque ellos miraron, ellos fueron testigos de los milagros, de todo lo que el Señor hizo. Pero estos escribas, como se creían los únicos, hermano, los únicos que conocían la ley, y sí la conocían, pero ellos la agregaban a su manera, ellos la distorsionaban. Y cuando miraban los milagros de Jesús, decían, no, por Belcebú echa fuera a los demonios. Ya se imagine, por un lado, hermano, todo este tipo de personas, de obstáculos en contra de Jesús. El rey que había venido a servir. El rey que decidió, hermano, y él vino y no vino a dar una orden para que le sirviera, no, él empezó a servir. Y a todo lo que se enfrentó. Siempre, hermano, se enfrentó a la maquinaria más religiosa, hermano, muy poderosa. Estos hombres habían venido de Jerusalén y diciendo que por Belcebú echaba fuera a los demonios. De aquí para adelante, hermano, pongamos mucha atención porque vamos a ver por qué, hermano. ¿Por qué la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Entonces, muchos dicen, hermano, que desde que yo estaba en el instituto y empecé a ir, nos mencionaban que Belcebú quiere decir el príncipe de las moscas, otro que es el dueño de la vivienda, de la casa de la vivienda, o sea, tantos. Lo que sí sé, hermano, es de que Belcebú, hermano, es Satanás simplemente, es el diablo. Y que el diablo, hermano, estaba haciendo de las suyas. Estos hombres, hermano, venían y le estaban adjudicando todos los milagros que Jesús hacía por la obra del Espíritu Santo, porque acuérdense que Jesús empezó su ministerio cuando él fue bautizado. Inmediatamente fue llevado, hermano, fue llevado al desierto para ser tentado por 40 días. Viene el diablo y se le presenta. Esto lo vemos en Lucas capítulo 4. Viene el diablo, hermano, y se le presenta y dice que lo sube a un monte alto. Primero lo toca en la comida y luego dice que lo subió a un monte alto y le dijo, mira Jesús,
todo esto que ves aquí, estos reinos que ves aquí de la tierra, hasta donde alcances a mirar, todo esto voy a dejar que tú domines sobre ellos. Te los voy a dar. En otras palabras, hermano, el diablo se había adueñado de este planeta Tierra. Él se creía el dueño. Y sabe una cosa, hermano, dice la palabra del Señor que a él, hermano, le había sido entregado. No sé si, porque eso es lo que dice el Evangelio de Lucas. Porque a mí me ha sido entregado, dice el diablo. Pero ¿sabes qué? Te lo voy a dar. Pero nada más una cosa. Jesús, una cosa te pido nada más. Y te entrego todo, está bien fácil. Póstrate y adórame. Jamás iba a pasar eso, hermano. El diablo no quería nada. Quería que el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Dios del universo, quería que se le postrara. Entonces vemos, hermano, ¿cuándo perdió? ¿Cuándo este diablo, hermano, tomó autoridad sobre el planeta Tierra? Cuando Adán falló, hermano. Cuando Adán desobedeció. No supo cuidar el huerto del Edén. Cuando el diablo lo engañó. Lo hizo mentir. Lo hizo que desobedeciera a Dios. Entonces el diablo viene y se apodera de todo. Porque lo perdió. Por eso dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, el primer Adán falló. Pero el segundo Adán, hermano, viene a recuperar todo, que es Jesús. Y por eso el diablo se adueñó. No lo dice Pablo, hermano, le llama al príncipe de este mundo. Fíjese cómo le llama, hermano, llama al príncipe de este mundo. ¿Qué ha hecho este príncipe malvado? Bueno, él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca y que no conozcan a Jesús. Eso es lo que él había llevado a cabo. Por eso es de que venían, hermano, y ahora viene y vamos a ver, hermano, de qué manera nuestro Señor Jesucristo lo va a volver a recuperar. No le va a durar mucho tiempo al diablo. Entonces, estos hombres decían, no, por el espíritu, estos hombres decían que tenía espíritu inmundo y que por el príncipe de Belcebú echaba fuera a los demonios. Fíjese, hermano, estos hombres, todos los milagros que Jesús hacía, se los adjudicaba al diablo, haciendo notar, así de esa manera, blasfemando en contra del Espíritu. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelantito, hermano. Ahora, esto, hermano, lo miramos hasta el versículo 22. Del 23 al 26, yo le puse otro punto ahí. Satanás no puede echar fuera a Satanás él mismo, hermano. Y les hablaba en parábolas. Y les decía estas cosas. Jesús les empezaba a notar, les empezaba a mirar. Dice que Jesús vino y los llamó. Cuando estos escuchó que los escribas decían, no, echa fuera a los demonios por Belcebú. Y Jesús dice, a ver, espérenme, vengan para acá. Los llamó, hermano. Y les decía en parábolas. Una parábola, hermano, les enseñaba una verdad. Una parábola, hermano, es una manera fácil de explicar, pero también es una manera fácil, hermano, de esconder algo. Por ejemplo, a uno les decía, los discípulos venían y le preguntaban, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice, porque a ustedes, bueno, a uno les hablo en parábolas para que entiendan, hermano. Dice, pero hay otros también para que no vean. O sea, tiene la misma función. A ustedes les ha sido revelado el reino de los cielos, pero a otros no, dice. En una ocasión David decía, cégale los ojos para que no vean.
Hay muchos, dice, hay muchos. En parábola era una manera de entenderlo fácil o era una manera de esconderles algo también. Ahora, dice que les hablaba en parábolas y les decía, explíquenme, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Pues es lógico, ¿verdad? No puede. O sea, entre él mismo. No se puede. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. O sea, en un reino, hermano, alguien quiere estar más grande, otro más grande, otro más grande. Dice, no, esos se van a destruir solitos. Porque todos quieren poder. Entonces hay un reino dividido. No se puede. Y si una casa también está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. O sea que Satanás, hermano, nunca le va a dar poder a alguien más para que él mismo lo destruya. No lo van a poder llevar a cabo. Pero, hermano, ya mirando todo lo que les hablaba, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y yo no creo, hermano, que Satanás, que es tan astuto, vaya a hacer esto. Por eso Jesús les decía en parábolas, para que lo entendieran, o para que no lo entendieran. En los versículos 30, hermano, del 27 al 30, hermano, vamos a hablar lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí, hermano, pongamos mucha atención, porque esto ha traído mucha controversia hoy en día en las iglesias, que no lo hemos entendido, pero que Dios nos ayude a entenderlo, hermano, por su Espíritu Santo. Comienza diciendo, hermano, cuando comienza diciendo de esta manera, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Hermano, ¿usted se atrevería a entrar a una casa, a saquear algo de una casa, donde está un hombre 5 veces más fuerte que usted? Y además de que esté fuerte, va a estar armado, va a estar esperándolo para que nada más entre usted. No va a poder. No va a poder, hermano. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, Jesús dice, tienen que atarlo primero. Y ya después de que está atado, amarrado, inmovible, inmovilizado, ahora sí empieza a saquear lo que tiene ahí. Sí. Yo le aseguro que si usted no me conociera, hermano, usted estaría preparado, no me dejaría entrar a su casa a saquear lo que usted tiene. Y ir a buscar abajo del colchón, todo ahí los montones de billetes que tiene y todo. O sacar sus bienes. O robarme a su familia. No lo va a dejar, hermano. No lo va a dejar. Bueno, Jesús, hermano, le está diciendo, nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte para saquear sus bienes, si antes no le ata. Y ya cuando está ahora sí atadito, ahora sí, a sacar los bienes. Va a estar más fácil, ¿no? Va a estar más fácil hacerlo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Mire, cuando ahorita lo vamos a explicar más adelantito, hermano, toda esta situación. Quiero leer hasta el 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. O sea, toda persona que hable mal en contra del Padre, hermano, pero tengamos mucho cuidado, nunca debemos de hablar mal en contra del Padre ni del Hijo. Mucha gente hoy lo hace, hermano. Dice, bueno, está bien, no hay problema, le será perdonado. Pero tengan cuidado, todo aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón. No tiene perdón, sino que es reo de juicio eterno.
eterno, hermano. Ahora, hermano, para poder nosotros entender de qué está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, era porque en el versículo 30 dice, porque ellos habían dicho, siempre, hermano, que hay una pregunta en la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos va a dar la respuesta. Siempre. Para no andar buscando allá no sé dónde, en los diccionarios, en el Google y todo. No, la misma palabra nos va a dar la respuesta. Verso 30 dice, porque ellos decían, habían dicho, ¿quién? Los escribas. ¿Qué habían dicho? Tiene espíritu inmundo. O sea, estos hombres habían dicho que Jesús tenía el espíritu de Belcebú y que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Y estos hombres estaban blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Y hay muchos, hermanos, que ya están presos. Son reos de un juicio eterno. Ahorita vamos a ver cómo lo vemos en esta manera actual. Cómo podemos mirarlo desde una manera, de qué perspectiva lo miramos hoy en este tiempo. Y, hermanos, pero vamos a ir primero, porque quiero explicarles, hermano. Ya miramos todo, hermano, de los versículos 30, del 31 al 35, ya nada más vamos a ver ahí los familiares que venían por Jesús. Eran liderados por mamá, venían con sus hermanos dispuestos a llevárselo, porque decían que estaba loco, fuera de sí, que estaba demente. Como dice el versículo 21, cuando oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían que estaba fuera de sí. Ya hemos visto, hermano, todos los obstáculos, las multitudes, los familiares, los escribas, hermano. Entonces, pero todo esto, hermano, vemos cuando vienen ahora los familiares y se lo quieren llevar. Y Jesús, mirando a su alrededor todos los que estaban allá, hermanos, le dijeron, he aquí mis hermanos, mis hermanas, todo aquí. Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora sí, hermano. Hemos visto, hermano, que Jesús no tenía tiempo ni para comer. Hemos visto, hermano, que el ministerio requiere de mucho tiempo. A Jesús, hermano, se le había complicado mucho más. Ahora tenía muchos más obstáculos. Ya eran todos lo que hemos mencionado hasta el día de hoy, sus obstáculos. Pero, hermano, ahora hemos visto, hermano, también que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes le ata. ¿Cómo lo podemos aplicar el día de hoy, hermano? Mire, cuando el Señor Jesús, hermano, vino, hemos hablado que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él entró a esta tierra. Él vino aquí, hermano. Él fue la luz. Y cuando Él entró, hermano, estaba entrando, cuando estaba naciendo de la Virgen, hermano, Jesús estaba entrando en esta casa, en este planeta Tierra. Había un hombre fuerte, Satanás. Jesús tenía que atarlo, hermano. ¿Sabe cuándo lo ató? Cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario, hermano, ahí lo avergonzó, ahí lo despojó. El diablo está atado, hermano. No es una persona, no es un cristiano que dice y que hace una oración, te ato y te ato. Hermano, cada rato lo atan. No, Jesús lo ató, hermano. Jesús vino, hermano, como dice el libro de el Pablo en el tiempo en el Colosenses 2:15. Hermano, se los voy a leer bien rapidito todo lo que dice, para que usted se dé una idea, hermano. Dice, anuló, mire lo que hizo, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que estaba contra usted y contra mí, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz. Y el 15 dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. O sea, Él vino, hermano, cuando Jesús entra y nace aquí por medio de una mujer,
hermano, entra a la casa. Y acto seguido, hermano, en su crucifixión, en la muerte y en su resurrección, Jesús viene y ata al demonio. Pero ¿qué sigue pasando, hermano? Imagínense, Dios nos libre de que el demonio anduviera suelto por aquí, hermano, no nos deja ni. ¿Cuál es la arma, hermano, que mejor está usando el diablo? Hay un arma bien poderosa, hermano, pero potente, hermano, que destruye partidos políticos, destruye naciones, destruye iglesias. Y es un arma, hermano, que el diablo tiene y que le ha sido muy efectiva: la mentira. Él es padre de mentira. Él ha sido él ha sido mentiroso desde el principio. Por eso es que en este día, hermano, en estos tiempos, la gente vive con temor. Dice, ay, el diablo está en contra de mí. Ay, quieto, el Señor Jesús lo ató. ¿No se ha puesto a pensar, hermano, cuando a usted le duele, por ejemplo, la cabeza, le duele por aquí, le duele por acá? Lo primero que viene es el temor. Ay, no vaya a estar enfermo. ¿Qué me estará pasando? Porque el diablo es mentiroso. Muy mentiroso. Y él sabe que a veces nos creemos las mentiras. ¿Por qué cree que hay tantas guerras? Por la mentira, hermano. El diablo le ha mentido a los grandes líderes mundiales, hermano, y les ha llenado de poder. Vas a ser poderoso. Y decíamos, ¿cómo es de que el apóstol, en Lucas, hermano, en Lucas 4, 5 y 7, dice que le llevó al diablo, el diablo llevó al Señor Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En Lucas 4, 6, y le dijo al diablo, el diablo le dijo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fíjese cómo le dijo. A quien quiero yo la doy. Todo esto es mío. La gloria de ellos, todo ello es mío. O sea, el diablo, hermano, sigue. Por eso Jesús viene. Es la única manera que el hombre fuerte iba a ser atado. El diablo, Satanás, es el hombre fuerte. Pero Jesús es el Dios todopoderoso. Y en la cruz del Calvario, hermano, se llevó a cabo. Dice que ahí los despojó, los avergonzó públicamente. Dice que no tenemos que tener, no debemos que tener miedo, hermano. Yo siempre, desde que yo me acuerdo que allá en mi tierra, mi papá siempre hacía sembradíos. Valdo conoce aquella área. Y decían que atrás de un cerrito que está allá, que Valdo conoce también porque somos vecinos allá de las tierras de sus familiares de Valdo. Decían, no, ahí atrás del cerrito sale un hombre sin cabeza. Y como yo hasta allá regábamos con una motobomba chiquita y hasta allá me los llevaba, y en una ocasión cayó un tormentón, hermano, y yo tenía que ir por esa pompita de agua porque si no se iba a bajar agua y se le iba a llevar. Y yo me acordaba todo lo que me decían, que ahí salía un hombre sin cabeza. Hermano, pero yo estaba tan chiquito y había tanta la desesperación que tenía que ir porque si no me iban a regañar, hermano, pero nunca jamás tuve miedo. Nunca, hermano. Pero las mentiras que yo escuchaba me llenaban, me llenaban de temor. Entonces el diablo, hermano, está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Lo despojó. No hay por qué tener miedo. Estamos en las manos del Señor. ¿Sabe quién ataca más en estos días, hermano? El enemigo, a nuestras mujeres. Las tiene llenas de temor. Las aflige. Las pone, ¿cómo se llama esa? Las pone en depresión. Y las mujeres se la creen. No, hermano, no tenemos que hacer. Pero hermano, esta blasfemia, hermano, de la cual, hermano, podemos ver cómo es usada el día de hoy,
Como mucha gente está blasfemando en contra del Espíritu Santo y ni cuenta se da. Mire, hermano, y esto ocurre mucho en la familia, principalmente entre el esposo y la esposa, entre los hijos con los padres, cuando no conocen al Señor. Y aunque lo conocen, está más peligroso. Por ejemplo, hay esposas, vamos a ir con los hombres primero. Hay esposos, hermano, que teniendo una mujer peleonera, que no le hace de comer, que no lo desatiende y todo, y empieza a venir, hermano, empieza a venir a la iglesia. El Señor Jesús empieza a cambiar su vida. Ya no es mentiroso, ya no es mentirosa, ya no es embustera, ya no es, o sea, de todo lo que usted pueda ver. Esa obra, hermano, no la puede estar haciendo Belcebú. La está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Está cambiando la vida de ella. Está siendo transformada, hermano. Para que venga un marido enojón, gruñón, hermano, y que todo lo que esté pasando, hermano, no se lo adjudique al Señor, sino que se le diga a alguien más. De seguro sabe dónde andarás, qué estarás haciendo. Sí has cambiado, pero estás haciendo esto y estás haciendo esto otro. Y no creen, hermano. De esa manera está blasfemando ese marido contra la esposa. De otra manera, ahora al revés, las esposas, hermano, si están viendo que Dios, que el Espíritu Santo de Dios cambió a ese hombre, ya no es mujeriego, ya no es borracho, ahora llega temprano, ahora la cuida, ahora suple las necesidades, y aún así la mujer no quiere nada con el Señor. Esa persona está blasfemando contra el Espíritu. Y ese es un pecado que no le va a ser perdonado. Y en la iglesia hay muchos hombres así y hay muchas mujeres así. Esa es la blasfemia, hermano, de la que está hablando aquí. Porque decían, por Belcebú está echando fuera a los demonios, él mismo. O sea, está endemoniado. Jesús tiene un espíritu del diablo. Está blasfemando. Es hablar mal de alguien. Es expresarse mal de alguien. Es expresar todo lo opuesto. Cuando el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra, hermano. A mí me cambió. Pregúntele a mis hijos, ¿cuándo me han escuchado que de mí salga una palabra obscena, hermano? Pregúnteles, nunca. ¿Cuándo escucharon que por lo menos yo le levante la mano a mi esposa? Sí, nunca. Ni tampoco mi esposa de allá para acá. ¿Cuándo han escuchado? O sea, esta es la obra del Espíritu Santo. Pero que yo tuviera a mi esposa y que mi esposa me dijera, no quiero nada. Yo no quiero llegar todavía. No te creo. Entonces ella estaría blasfemando en contra del Espíritu. Y su vida estaría en peligro por toda una eternidad. A juicio eterno. Lo dice bien clarito la Escritura, hermano. No nos vayamos con la finta de que de la manera, ¿verdad?, que como a veces luego recibe el Espíritu. No está hablando de eso, hermano. Porque en estos días el que bautiza con Espíritu es Jesús. Pero aquí está hablando, hermano, de lo que estaba haciendo Jesús. Que Dios nos ayude, hermano. Y que en nuestra familia no haya hijos o padres que están, hermano, que están viendo que los hijos están cambiando, o al revés, los hijos que los padres están cambiando, y que aún así, hermano, nada más por el hecho. Yo cuando me reúno con los hermanos que nos enseñan aquí, hermano, por ejemplo, yo le dije a mi esposa, cuando ella no quería nada con el Señor, le dije, reina, ¿tú crees, yo por ser tu esposo, tú crees que yo te voy a llevar a un lugar donde te van a hacer daño? Porque ¿sabe qué se decía antes, hermano? Antes se decía, no,
Los hermanos en la iglesia son tan buenas gentes que se prestan las mujeres. Y ella escuchó. Le dije, ¿tú crees que te voy a llevar? Si tú eres mi esposa, ellos son mis hijos. Si entra aquí un sinvergüenza a esta casa y les quiere hacer daño, yo no te voy a poner a ti, yo me voy a poner. Primero me va a matar a mí, se va a enfrentar conmigo. Tú deberías de venir nada más porque eres mi esposa. Tú deberías de seguirme nada más porque eres mi esposa. Y déjate que yo te guíe. Yo no te voy a llevar a una cantina, no te voy a llevar a esto. No. Y desde entonces, hermano, son 20 años que gracias al Señor, hermano, seguimos juntos sirviendo a nuestro Dios. Necesitamos matrimonios así, familias así. Si usted está aquí, hermano, trabaje con su esposa. Usted tiene toda la autoridad, porque si no, la esposa está blasfemando en contra del Espíritu. ¿Okay? Y su destino, hermano, va a ser, hermano, que va a ser reo de juicio eterno. Hoy en esta mañana, hermano, vamos a ponernos de pie. Ya para concluir. Ya me pasé con 5 minutos, pero hermanos, yo mismo ahorita voy a orar por las ofrendas, ya para no entretenernos más, porque viene el segundo servicio. Y hay mucho de qué hablar, hermano. Me quedé a la mitad. Pero espero que el Señor, hermano, pero le vamos a dar continuidad. Porque sí es muy importante que entendamos esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, yo te quiero rogar que si en alguno de los que estamos aquí, Señor, hay estos principios, Señor, en casa. Señor, ayúdanos, ayúdales y ayúdanos.